Hola millennials y centennials, bienvenidos al video acerca de la cultura colonial en Colombia. Dejando claros algunos aspectos generales de este importante tema, es importante que recordemos que se desarrolló durante el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Y este importante tema tiene unas características importantes que son las siguientes. Por un lado, tenemos que hablar de este tema importantísimo, la aculturación. ¿En qué consistió? Que España se dedicó a que los indígenas aprendieran el idioma castellano y que aprendieran también la religión católica como tal. ¿Listo? Entonces eso hay que tenerlo demasiado claro. Bueno, haciendo claridad y énfasis en estos temas, es importante tener en cuenta que a este proceso se le conoció como evangelización. Y era que los indígenas debían tener como religión predilecta el catolicismo, ¿sí? A través del idioma castellano. Bueno, cambiando de aspecto, importante también durante esta época hay que rescatar definitivamente nuevamente este tema, que es el del triángulo de razas, más conocido como el mestizaje. Entonces, recordar los tres grupos raciales puros que fueron los blancos españoles, los indígenas o nativos, los africanos o negros, y entre estas mezclas, entonces blanco español, blanco indígena, daba como resultado el mestizo, africano indígena el sambo y blanco africano el mulato. Después de haber recordado esto, hubo una institución supremamente importante durante esta época y fue definitivamente esta institución, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue protagonista durante esta cultura colonial. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ellos, uno, fueron dueños de tierras, de colegios y definitivamente fomentaron la educación en el virreinato de la Nueva Granada. ¿Sí? Fueron tan ricos que después se convirtieron en prestamistas o en grandes prestamistas. Además, fueron pioneros en este tema, en la construcción. Entonces, en la construcción de iglesias, capillas y conventos principalmente. ¿Listo? Y posterior a eso, de instituciones educativas, como lo nombro acá, los colegios. ¿Listo? También fueron pioneros en la educación superior, como las universidades. El caso de los jesuitas, con la Universidad Javeriana, los diferentes colegios y concesiones que existen en la actualidad, como Fe y Alegría, el Colegio San Bartolomé, que también es de jesuitas, entre otros. ¿Listo? Entonces fueron pioneros en la parte educativa. La Iglesia Católica tuvo unos representantes de sus órdenes religiosas aquí en nuestro territorio. Inicialmente fueron estas, entonces fueron 4 grupos importantes. Entonces estuvieron los dominicos, estuvieron también los agustinos, ¿sí? Por otro lado también estuvieron los franciscanos y los mercenarios, ¿sí? Todos estos grupos de religiosos católicos se encargaron de la parte educativa, evangelística, de aculturación, del idioma castellano, bueno, de todo lo que se ha nombrado anteriormente. Y con el Concilio de Trento, esa labor evangelística continuó a través de esta compañía, la Compañía de Jesús, o los que conocemos como los jesuitas, que ellos con el paso del tiempo instauraron esto, la Inquisición, que se consideró santa durante la época de la colonia, en Europa también
cuando estudiamos Edad Media, nos damos cuenta que en Europa la Inquisición fue santa porque era el castigo que se le daba a los herejes por no seguir los mandatos de la Iglesia Católica. Y pues se cometían crímenes atroces como las torturas o los métodos de tortura, incluso la muerte, bueno, en fin. Era atroz este hecho de la supuesta Santa Inquisición. Bueno, la Iglesia Católica también dejó una herencia cultural muy importante durante la época colonial. Entonces, por un lado, el calendario. Entonces, lo que conocemos como el calendario gregoriano. El calendario gregoriano estaba basado en dos aspectos importantes. Por un lado, vamos a tener las ceremonias religiosas, ¿sí? Que esto tiene que ver con toda la parte de los sacramentos, ¿sí? Entonces, los 7 sacramentos que practica la Iglesia Católica, las ceremonias religiosas. Y por otro lado, es importante resaltar esto, las fiestas religiosas, que eran alrededor de 40 fiestas religiosas según el calendario. Bueno, esto en cuanto al calendario. Otra de las partes importantes, o de los aportes de la Iglesia Católica a nivel cultural, fue la parte de los misioneros. Entonces, los misioneros se dedicaban a la labor evangelística, ¿sí? También a la parte educativa y, por supuesto, a mantener la fe en el virreinato y la educación como el control poblacional. ¿Listo? Entonces estas fueron otras de las labores de la Iglesia muy importantes. Una de las más importantes que falta nombrar es definitivamente esta, y fue la de mantener el poder político de esta institución, de la corona española. En Occidente, el poder político y religioso siempre han tenido que estar muy de la mano. De por sí, esto lo rescata después el Partido Conservador, todo lo que conocemos como los godos en Colombia, ¿sí? Entonces, importante ahí. Entonces, la Iglesia Católica mantuvo el poder político de la corona española, obviamente apoyó a los reyes, a los virreyes, a toda la parte de estructura política colonial. Esto en cuanto a la Iglesia Católica. De allí se van a desglosar muchos más aspectos importantes, como, por ejemplo, la pintura colonial. ¿Cómo fue esa pintura colonial? Entonces, la pintura colonial se basó en cuanto a su estructuración en este aspecto, en que estaba o predominaban las luces y las sombras en las diferentes obras, pero definitivamente en las obras predominaron los temas religiosos. ¿Listo? Esos temas religiosos también rescataron estos dos subtemas, que fueron, por un lado, el de las clases sociales y por otro lado, el de la jerarquía eclesiástica, el de mantener el control del papado y toda la jerarquía eclesiástica como tal. Entonces ahí, importantísimo la parte de la pintura colonial. Bueno, pasando a otro aspecto, cada importante, el arte colonial. Entonces, el arte colonial se basó en este aspecto principalmente, fue rescatar los estilos artísticos europeos a través de este importante movimiento artístico que fue el barroco, por supuesto también muy colorido. ¿En dónde se va a llevar a cabo ese barroco? Más que todo en España. ¿Listo? Y el barroco va a tener como fundamento la secularización.
¿Cómo así secularización? Es decir, que esa secularización se basó en esto, en los famosos temas profanos. Entonces, esos temas profanos tenían que ver principalmente con este aspecto, en rescatar el bodegón y el paisaje, también en las capillas y principales centros de ceremonia, iglesias, etc. Bueno, otro de los aspectos importantes durante la cultura colonial fue definitivamente la arquitectura. Entonces, la arquitectura se va a caracterizar por tener este tipo de construcciones suntuosas, entonces realmente bastante llamativas, ¿no? Y va a tener algunos ejemplos que son los siguientes, estas construcciones suntuosas. Entonces, principalmente las iglesias, se van a construir iglesias. Por otro lado, como la iglesia estaba tan amarrada a la política, entonces además de construir iglesias, se van a construir también centros gubernamentales, ¿sí? Con ese estilo barroco que habíamos nombrado anteriormente. Y ya en los cascos urbanos o las primeras ciudades-estado, entonces se van a construir plazas, puentes, placetes y caminos. Visto que las placetes eran plazas más pequeñas y los caminos para poder facilitar todo el tema del transporte y la arriería. Bueno, esto en cuanto a la arquitectura colonial. También hubo avances científicos significativos, por supuesto. Entonces, cabe destacar definitivamente este tema y es la expedición botánica. Entonces, la expedición botánica se basó en rescatar el pensamiento de dos formas. Entonces, una fue a nivel cultural y por otro lado a nivel científico. Entonces, este pensamiento cultural y científico se desglosó en otro aspecto importantísimo, definitivamente, y fue el siguiente. Fue lograr la clasificación taxonómica y botánica. Entonces, recuerden que todo lo taxonómico se refiere a la clasificación de los animales, ¿listo? Y lo botánico a la clasificación de las plantas. Entonces, fue un evento científico importantísimo, ¿listo? Esto en cuanto a en qué se basó. Bueno, la expedición botánica fue liderada por este importante sabio que fue José Celestino Mutis, junto con otros sabios extranjeros y también con nacionales. Entonces, allí estuvo el señor Humboldt, por ejemplo, estuvo también el sabio Caldas, entre otros científicos importantes. Entonces, esto permitió los avances en la exploración científica en el territorio de la Nueva Granada y dura alrededor de unos 33 años. Gracias millennials y centennials por hacerse partícipes una vez más de nuestros videos. No olviden suscribirse a nuestro canal y hasta un próximo video. Ya empezaremos con toda la descripción de la independencia en Colombia en sus 4 aspectos. Muchas gracias.